Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a continuar con la lectura de los Yoga Sutras de Patanjali, tomando como referencia a la traducción de Iyengar y de Swami Satchitananda y también de Oscar Pujol. En el verso 23 se introduce el concepto de Ishvara. Veníamos, o sea, como esta divinidad o Dios supremo. Recuerden cómo comienza la idea del yoga como el cese de las fluctuaciones de los estados de la mente. Después, más adelante, se mencionan cuáles son los distintos estados de la mente y la forma de lograr ese cese, es decir, de lograr ese estado de contemplación en este primer capítulo que se llama Samadhipada, acerca de la concentración. Y luego se profundiza sobre cómo tiene que ser la práctica, diciendo que la práctica, obviamente, mientras más diligente y constante y dedicada, más uno se acerca. Y después de hablar de la práctica del yoga y del desapego también para lograr esa unión, aparece este verso que dice que también la mente, chitta, puede restringirse mediante profunda meditación en Dios y la entrega total a Él, según Iyengar. Entonces aparece una componente devocional en los Yoga Sutras de Patanjali, pero curiosamente después lo va a desarrollar un poco más. Vamos a ver entonces qué es lo que dicen estos versos. Dice, por ejemplo, ¿cuál es la definición? ¿A qué nos referimos? Dice, el Señor es un purusa, sería como un espíritu especial, que no se ve afectado ni por las aflicciones, ni por sus actos, ni por la fructificación, o sea, el fruto de las acciones, ni por el depósito kármico de las impresiones latentes. O también podría ser Ishvara, es el purusa, espíritu o alma suprema, inafectado por aflicciones o acciones, fruto de acciones o impresiones internas de deseo. Y según Iyengar, Dios es el ser supremo, totalmente libre de conflictos, inafectado por las acciones e intacto por la causa y el efecto. Es decir, permanece por fuera, por así decirlo, de la ley del karma de causa y efecto y no se ve afectado entonces por los conflictos ni las acciones. Dice Pujol, en él se encuentra en grado sumo la semilla de la omnisciencia, o también en él está la manifestación completa, también aparece este concepto de la semilla de la omnisciencia, y según Iyengar, Dios es la semilla incomparable de todo el conocimiento. O sea, omnisciencia como este estado también podríamos pensar de conciencia universal, que está también omnipresente. Él es el maestro de los maestros primordiales, ya que no está sujeto a la limitación temporal, incondicionado por el tiempo, también dice Satchitananda, es el maestro de los aún más antiguos maestros, y según Iyengar, es Dios, entonces, Ishvara o Purusa, el gurú primero, principal y absoluto, incondicionado por el tiempo. Siempre hablando respecto del maestro de los maestros como la fuente o el origen, quizá, de todos los linajes. Dice Pujol, la palabra que lo expresa o lo denota es la sílaba Om. También sería como la sílaba o sonido místico, como nombre divino, según Satchitananda, y dice Iyengar, a él se le identifica con la sílaba sagrada Om o está representado en el Om también como forma de referirse o nombrarlo. La repetición, entonces, de este mantra, el Om va a producir la comprensión de su significado, es decir, a través de la práctica, de la pronunciación, de la mantralización, entramos en contacto con esta vibración, esta sílaba sonora, y logramos comprenderlo de una forma no intelectual, sino vivencial. Dice Satchitananda, repetir esto reflexionando sobre su significado es una ayuda. Habíamos estado hablando sobre la meditación en Dios. Bueno, ¿cómo hacerlo? A través de entonces la repetición del mantra Om. Y según Iyengar dice, el mantra Om debe repetirse constantemente con sentimiento, comprendiendo su significado completo. Es decir, no es una repetición vacía de mente, sino es una repetición, una mantralización, una recitación en donde uno realmente está compenetrado con lo que se está pronunciando.
Entonces, a través de esta repetición, se consigue la visión interior y desaparecen los obstáculos mentales. O también, con esta práctica, los obstáculos desaparecen y simultáneamente amanece el conocimiento del yo interior, o surge el conocimiento del yo interior con la práctica de la recitación. Dice Iyengar, meditar en Dios repitiendo Om aparta todos los obstáculos que impiden alcanzar la maestría del sí mismo interior. Como método de práctica, entonces ya tenemos un primer método que se presenta, que es la recitación del mantra. Y por último, haciendo referencia a cuáles son estos obstáculos que elimina la recitación del mantra Om, dice en el verso 1.30, los obstáculos son propiamente las dispersiones mentales, la enfermedad, la apatía, la duda, la negligencia, la pereza, la intemperancia, la visión errónea, la incapacidad para alcanzar un nivel de contemplación y la precariedad del nivel conseguido. Es decir, nos puede ayudar a profundizar en el estado contemplativo alcanzado, eliminando entonces estos obstáculos. También otra forma de expresarlo, dice Satchitananda: enfermedad, torpeza, duda, descuido, pereza, sensualidad, falsa percepción, fracaso de mantenerse en terreno firme y perder el terreno ganado, es decir, poder estabilizarse en ese estado que uno está pretendiendo alcanzar a través de la concentración. Estas distracciones del material mental son los obstáculos. Y Iyengar también dice, estos obstáculos son enfermedad, inercia, duda, descuido, pereza, indisciplina de los sentidos, opiniones erróneas, falta de perseverancia y retroceso. Bien, distintas formas de expresar cuáles son entonces los obstáculos que podemos vencer a través de la recitación de la sílaba Om en esta forma devocional de práctica. Entonces, bueno, quería presentar estos breves versos que hacen como una clarificación sobre cómo, decía en el verso 23, podemos meditar entonces en Purusa, también, o en Ishvara, que sería el espíritu supremo, y mediante la recitación del mantra Om podemos lograr que Chitta, la mente, se restrinja y alcanzar estados más profundos de meditación. De esta forma, lograr lo que se dice la finalidad del yoga, que es el cese de los movimientos de la conciencia, mantener la mente, la conciencia en un estado constante sin fluctuaciones. Bueno, gracias por escuchar ahí. Cualquier comentario, obviamente, es bienvenido. Y luego seguiremos leyendo entonces de estos sutras de Patanjali. Gracias, Pablo. Buen día. Bueno, mirá, acá tengo unas palabras del sabio Narada Muni y, y está muy relacionado con lo que vos has leído. Eh, Hay un término también que vamos a describir acá y nos habla de la mente también, ¿no? De los apegos. Y Narada Muni, con estas palabras, después explicadas por Srila Prabhupada, que lo vamos a leer, y nombra da un ejemplo de la oruga. Dice que la oruga para llevar su cuerpo de una hoja a otra, se sujeta a la hoja que quiere alcanzar, antes de abandonar la que ocupa. De manera similar, antes de abandonar su cuerpo actual, la entidad viviente debe hacerse con el nuevo cuerpo, que le corresponde por sus actividades pasadas. Esto se debe a que la mente es el receptáculo de todo tipo de deseos, ¿no? eh, y hace referencia a lo que es la reencarnación, ¿no? Y vamos a leer la explicación de Srila Prabhupada, de estas palabras de Narada Muni. Dice Prabhupada, la entidad viviente que está demasiado absorta en actividades materiales siente mucha atracción por su cuerpo material, incluso en el momento de la muerte, piensa en su cuerpo actual y en los familiares aparentados con él. Así permanece completamente absorta en el concepto corporal de la vida, hasta tal punto que incluso a la hora de la muerte aborrece la idea de abandonar el cuerpo. A veces sucede que una persona que está en el umbral de la muerte permanece
en coma durante muchos días antes de abandonar el cuerpo. Esto es muy frecuente entre los supuestos líderes o políticos que piensan que si su presencia en el país, la sociedad quedarán sumidos en el caos. Eso se llama malla. A los líderes políticos no les gusta abandonar sus cargos, tienen que ser derribados por un enemigo, forzados a dejarlo todo por la llegada de la muerte. Disposiciones superiores ofrecen a la entidad viviente otro cuerpo, pero debido a la atracción que sienten por el que ahora ocupa, la entidad viviente no le gusta cambiar a otro cuerpo. Por lo tanto, las leyes de la naturaleza la obligan a hacerlo. El alma espiritual, que está confundida por la influencia del ego falso, se cree el autor de las actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Bhagavad Gita 3.27. La naturaleza material es muy poderosa y las modalidades materiales nos obligan a aceptar otro cuerpo. Esa fuerza puede verse cuando la entidad viviente transmigra de un cuerpo superior a uno inferior, en el que en su cuerpo actual actúa como un perro o como un cerdo. En la actividad viva, en la siguiente vida, perdón, se verá obligado a aceptar un cuerpo de animal. Esta persona tal vez ahora esté disfrutando de un cuerpo de primer ministro o de presidente, pero cuando entiende que se verá obligado a aceptar un cuerpo de animal, prefiere no abandonar el cuerpo en que ahora se encuentra. Por esa razón, antes de morir, pasan muchos días en estado de coma. Esto no han experimentado muchas personas. La conclusión es que hay un control superior que determina cuál va a ser nuestro próximo cuerpo. La entidad viviente, tan pronto como abandona su cuerpo actual, entra en otro. A veces en su cuerpo actual, la entidad viviente siente que muchos de sus deseos y de sus imaginaciones permanecen insatisfechos. Aquellos que están demasiado apegados a su situación en la vida se ven obligados a permanecer en un cuerpo de fantasma y no les permite entrar en otro cuerpo denso. Pero incluso en ese cuerpo de fantasma causan grandes molestias a sus vecinos y familiares. La causa principal de esa situación es la mente. Según el estado de la mente, se generan distintos tipos de cuerpos y nos vemos obligados a aceptarlos, como se confirma en el Bhagavad Gita 8.6. El estado de existencia que se recuerda al abandonar el cuerpo, oh hijo de Kunti, es el estado que indefectiblemente se va a alcanzar. En nuestro cuerpo y en nuestra mente podemos pensar como dioses o como animales. Eso determina cuál va a ser nuestra siguiente vida, como se explica en el Bhagavad Gita, capítulo 13.22. La entidad viviente, que se encuentra en la naturaleza material, sigue así los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies. La entidad viviente puede transmigrar de un cuerpo superior o inferior conforme a su relación con las modalidades de la naturaleza material. Si se relaciona con la modalidad de la ignorancia, obtiene un cuerpo de animal o de hombre inferior, pero si se relaciona con las modalidades de la bondad o de la pasión, obtiene el cuerpo que le corresponde por ello. Eso también se confirma en el Bhagavad Gita, capítulo 14.18. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad ascienden gradualmente a los sistemas planetarios superiores. Los que están en el plano de la modalidad de la pasión viven en los planetas terrenales. Y los que están en el plano de la abominable modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales. La mente es la raíz o causa de las relaciones que establece la entidad viviente. Este gran movimiento para la conciencia de Krishna es el mayor don que puede recibir la sociedad humana, pues está enseñando a todo el mundo a pensar siempre en Dios mediante la ejecución del servicio devocional. Al final de la vida podemos relacionarnos con Krishna, Dios, ¿no? La divinidad. Esto recibe el nombre técnico de Nitya Lila Pravista, es decir, entrar en el planeta Galoka Vrindavana. En el Bhagavad Gita, capítulo 18.55, se explica: únicamente se me puede comprender tal y como soy, como la suprema personalidad de Dios, por medio del servicio devocional.
Y cuando mediante esa devoción se tiene plena conciencia de mí, se puede entrar en el reino de Dios. Una vez que la mente está absorta por completo en el estado de conciencia de Krishna, podemos entrar en el planeta llamado Goloka Vrindava, para poder relacionarse con la suprema personalidad de Dios. Hay que comprender a Krishna. El proceso mediante el cual se comprende a Krishna es el servicio devocional. El que logra comprender a Krishna tal y como es, tiene la aptitud que se necesita para entrar en Krishnaloka y relacionarse con él. La causa de esa gloriosa posición es la mente, pero la mente también puede llevarnos a cuerpos de animales. Por lo tanto, absorber siempre la mente en el estado de conciencia de Krishna es la perfección más elevada de la vida humana. Bueno, estas eran palabras de Narada Muni y la explicación, ¿no? Y acá voy a leer algo que esto es una festividad que se realiza en noviembre y está muy relacionado ahí con cosas, con la mente, con los apegos, con lo que vos leíste recién, Pablo. Eh, Esto se festeja en noviembre y se llama el Ratha Yatra, ¿no? Que significa el Festival de la Carroza. Es un recorrido espiritual por las calles de la ciudad para despertar nuestra conciencia divina. Este festival pertenece a una de las tradiciones espirituales más antiguas del hinduismo y se lleva a cabo hace más o menos unos 50 años en Occidente y unos 31 años en Argentina a través de ISKCON. Eh, Permite distribuir de manera gratuita miles de platos vegetarianos durante el festival y este festival es la única ocasión del año en la que una manifestación de Dios junto a sus hermanos pasea por las calles de la ciudad. En nuestro país se lleva a cabo durante el mes de noviembre, repetimos. Y el festival se inicia muy temprano. Eh, la carroza está traccionada por personas a través de extensas cuerdas y escoltadas y por músicos que danzan, cantan. Y mira lo que dice esto de los Vedas, ¿no? Esta carroza, lo que representa, que es muy importante, ¿no? Dice que los Vedas eh, dicen que explica que la carroza representa el cuerpo, mientras que el señor Jagannatha o Krishna representa el alma. Y la sabiduría actúa como conductora para controlar la mente, ¿no? Que a través de las escrituras, ¿no? Uno va adquiriendo sabiduría y acercándose a la divinidad, ¿no? Para controlar esos apegos, esos deseos de la mente, como lo que vos estabas leyendo hace unos momentos, ¿no? Y qué importante es llegar a la sabiduría, ¿no? Yo, en mi caso, ¿no? Creo que eh, en un solo Dios, ¿no? Y que hay muchos caminos para llegar a la divinidad, muchas vías y demás. Y bueno, a través de la sabiduría uno va dejando cosas mundanas, ¿no? Y voy a leer algo que también está relacionado, que es un término que se llama pralaya. Y, y el pralaya es un término del hinduismo que se refiere al proceso de disolución, parcial o completa, eh, o el fin de un kalpa, un ciclo cósmico. Dice que su significado varía según el contexto y la escala a la que se aplique. A diferencia de visiones lineales del tiempo, como el apocalipsis judio-cristiano, en el hinduismo el pralaya es un evento cíclico y necesario que permite la regeneración del universo. El pralaya, en su sentido más amplio, engloba toda forma de disolución, desde la muerte individual hasta el colapso total del cosmos. Sin embargo, se debe considerar que representa solo un fin temporal de un estado de existencia, seguido de un renacimiento o recreación. Es un principio clave en la cosmología hinduista que entiende el tiempo como un ciclo infinito, Kala Chakra, o rueda del tiempo, que se dice, ¿no? Los pralayas recuerdan que las acciones, karma, afectan el equilibrio cósmico y que en la disolución final del universo,
que es el Maha Pralaya, todo surge y retorna a la misma fuente para comenzar un nuevo ciclo. La enseñanza central es que la destrucción no es caótica, sino un acto sagrado de regeneración, inseparable de la creación, Christi, y la preservación, Siti. Como concepto filosófico, en la filosofía Sankhya, una de las 6 doctrinas clásicas indias, el Pralaya, es la no existencia, como un estado de la materia que se alcanza cuando las 3 gunas, las gunas son los principios de la materia, están en perfecto equilibrio. Bueno, ese es el concepto de Pralaya, ¿no? Pero eh, fíjate que yo lo relaciono también, como a mí me gusta la astronomía, bueno, vos bien lo sabés, con el nuevo telescopio, el J-Wave, eh, está, está descubriendo cosas que, bueno, están sorprendiendo, ¿no? A los astrónomos, que se está nombrando y diciendo que tal vez no hubo solamente un Big Bang, sino muchos Big Bangs, ¿no? Y los Vedas hacen mucha referencia a todas estas cosas, ¿no? Y si seguimos introduciéndonos en la filosofía védica, vamos a ir, creo que comprobando muchos de los descubrimientos que a partir de la nueva tecnología estamos adquiriendo, ¿no? Así que, bueno, esto habla de la destrucción y la regeneración del cosmos, como recién lo nombrábamos en el concepto de Pralaya, ¿no? Gracias, Pablo, ahí por compartir. Sí, a mí siempre me gustó esa como visión que se integra para mí con la visión que tenemos así como está el Big Bang, ahora se habla también del Big Crunch y del gran rebote, es decir, como si fuera algo cíclico, estos grandes ciclos de expansión y contracción del universo asociados desde la perspectiva hindú a la respiración de Brahma, como le dicen también, que es otra forma de entender, creo yo, la impermanencia, pero dentro de una ley y un orden cósmico, es decir, la impermanencia como naturaleza de la realidad, pero dentro de un orden, no es una impermanencia que lleva a la disolución total y al caos, sino a la extinción y al renacimiento de las distintas cosas. Y también esto mismo está reflejado de distintas maneras, ¿no? En el budismo también, pero respecto a lo que leías al principio también de los estados después de la muerte, bueno, yo siempre recomiendo la obra de Michael Newton, como uno de los exponentes que han investigado eso, o María Elena Wambach, que hablan de investigaciones modernas sobre el proceso de reencarnación o el estado de entre vidas, como lo describen personas que han hecho terapia de regresión hipnótica, miles de casos que van formando como una idea que no son casos aislados que reportan, sino miles de personas van reportando más o menos lo mismo. Y también en la perspectiva budista se habla de los reinos infernales como estados de conciencia en los que a veces uno puede quedar atrapado, aún incluso después de la muerte del cuerpo físico. Por eso le ponen mucho énfasis también en el cuidado de los ritos para permitirle, por ejemplo, en el budismo tibetano, transitar lo que le llaman el bardo o el estado intermedio después de la muerte. Hay toda una serie de procesos que acompañan al alma para transitar ese estado intermedio a fin de que pueda encontrar su próximo destino, por así Sí. decirlo. Sabes que con respecto a lo que vos estás diciendo, eh, Chico Javier, nombro a Chico Javier porque fue un vidente, sanador muy reconocido en Brasil, ¿no? Sí, Hay 2 películas muy, muy lindas que se llaman Nuestro Hogar, que las recomiendo ver. Y ahí, bueno, describe la transición del alma, ¿no? Después de la muerte, ¿no? Y me quedó muy grabado, que leía los otros días sobre él, en donde dice que es muy importante eh, el proceso después de la muerte para la persona cuando tiene que dejar el cuerpo, que a veces la cremación no es aconsejable en todos los casos, porque a veces el ser está, ese alma está muy apegada, como lo que leí al principio de la explicación de Prabhupada sobre las palabras de Narada Muni, está muy apegado a este plano y cuando se produce la cremación es como que sufre mucho
porque todavía no se ha despegado, ¿no? del cuerpo material. Entonces, bueno, hay muchas cosas que uno tiene que tener cuidado con todo eso, ¿no? Y bueno, en muchas no, creo que no estamos preparados, ¿no? Pero bueno, va a haber una apertura de conciencia. Y también, como que también decía algo positivo, que va a haber un renacer en este plano, en esta tierra, ¿no? Eh, Así que bueno, esperemos que haya bienaventuranza, ¿no? Más adelante. Bueno, Sí, el desafío también, lograr sí. un Va a haber mejor. un despertar, va a haber un despertar global, ¿no? Que a eso apuntamos, ¿no? De ir mejorando y creciendo como personas, ¿no? Para eso estamos, Eso es lo que estamos queriendo compartir. sí, sí, sí. Bueno, nos queda el Ramayana, pero para que no lo hagamos tan extenso, lo seguimos leyendo la próxima clase, ¿te parece? Dale, me parece bien. Bueno, Gracias ahí por compartir. gracias a vos, Pablo, por estar presente. Nos vemos. Nos vemos.